El tema, el tema, ya hablando directamente con los contenidos del desarrollo del día de hoy. El tema. ¿Qué es el tema? Habíamos hablado un poco la semana pasada, ¿recuerdan? Hemos hablado idea principal, hemos hablado el tema, subtema también, y también en los argumentos. ¿Qué es el tema? El tema es la idea o asunto del que trata un texto. Subrayo, claro, ¿no? Ahí está. El tema es la idea o asunto del que trata un texto. Es un enunciado que hace. Este tema resume todo lo expuesto de manera general. No es específico, ¿eh? Solamente de manera general. Por acá, yo me gusta subrayar, caramba. Listo, eso es de manera general, ¿correcto? En otras palabras, es el motivo, fondo o contenido del texto. Ya está, eso es el tema. Y muchas veces preguntamos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué nos habla? Es la respuesta a esa pregunta, es el tema. Se presenta bajo la forma de un concepto, palabra, una breve expresión describiendo el asunto tratado en el texto de manera, pero ojo, de manera superficial, no detallada. Lo que va a detallar son los argumentos, los subtemas, ¿no? Otro, solo expone, no afirma ni niega. Así, la semana pasada también dentro de las características hemos mencionado bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema, pregunta y respuesta. Pregunta, dice. ¿De qué habla el texto? O simplemente, ¿de qué trata el texto? La respuesta es el tema, automáticamente. En el ingreso, las preguntas para el ingreso a las universidades, créame, una pregunta es eso. ¿Cuál es el tema del texto? Ajá. Entonces, pregúntate tú mismo, a ver, ¿de qué está tratando el texto? Ah, ya, pones entonces la respuesta. Bien, el título es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto. Tiene una estrecha relación con el tema. ¿El tema habla del contenido del texto? Claro que sí. El título también, pues también. Por eso se relacionan, ¿no? El tema, el título, la idea principal. En este caso vas a tener mucho cuidado, ¿ya? El tema, título, idea principal, los tres vienen en una pregunta algunas veces. Otras veces solamente el tema, ¿no? En otras oportunidades simplemente preguntan pues de la idea principal. Y en algunos casos, solo en algunos casos, los tres. Bien. Es una frase nominal. Lógicamente no tiene núcleo, más precisa y clara en relación con el tema y la idea principal. Bien, ahora los subtemas, ya sabemos qué cosa es el tema. Claro, los subtemas son los aspectos del tema que se desarrolla en el texto. ¿Ya? Se debe tener en cuenta que no hay correspondencia exacta entre subtema y el párrafo. Es decir, un subtema puede desarrollarse en uno o más párrafos. Bastante, vamos a subrayar lo que estamos mencionando, ¿ya? Correcto, entonces, por acá. Asimismo, un subtema se escribe al igual que el tema como un sintagma nominal. Es decir, también está en una oración, ¿no?
porque la idea principal necesariamente va a estar en oración. Aquí esos subtemas van a tener que relacionarse. Asimismo, voy a terminar con esta partecita. Asimismo, un subtema se escribe al igual que un tema como un sintagma nominal, es decir, una frase cuya palabra más importante es el sustantivo. Ya vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos más abajito. Esta es la parte teórica nada más, ¿no? Bien, nosotros trabajamos puro ejemplos en esta situación. Ahí tenemos un pequeño gráfico, ¿ya? El tema, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? Para reconocer subtemas, ¿de qué trata el párrafo? Ah, me dice por ahí el otro día cuando me encuentro en la calle con un jovencito, me dice, profesor, usted habla de los párrafos. ¿En los párrafos hay ideas principales en cada párrafo? Sí, cada párrafo tiene su idea principal. El tema también, pero el tema puede tratarse en forma general, ¿no? Bien, ahora, los subtemas, cada párrafo, sí, pero la pregunta es, ¿de qué trata el párrafo? ¿Qué aspectos del tema se desarrolla en el texto para subtemas? Ahora sí, las dos preguntas para subtema y para el tema ya en forma general, muy conocido, muy familiar para nosotros esa situación, ¿no? Bien, pasamos. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar para hallar la idea principal? Dos palabritas que nosotros conocemos. Primero, para hallar, ¿ya? La palabra explícita y la otra implícita o implícito. ¿A qué se llama explícita? Por ejemplo, cuando yo digo, está muy explícito, eso ya comprendí el texto, ¿no? Cuando alguien nos dice, a ver, en el parque está conversando Juan con su enamorada. Listo, está en forma explícita porque ya comprendiste, eso está claro. La explícita es claro que está en el mismo texto y habíamos dicho que podemos relacionar nosotros con ¿qué? Con el nivel literal del texto. Implícito o implícita, ¿con qué? Con el nivel inferencial del texto. Y implícito no encontramos, no está claro, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que leer el texto para luego deducir, inferir. En otros términos también dicen coligir, ¿no? Ya, las reglas, la macro regla es una técnica para poder hallar la idea principal. ¿En qué consiste? Cuando se elimina la información, consiste entonces para eliminar las informaciones incidentales, informaciones que complementan, se elimina, se subraya en el mismo texto. Por eso, cuando se elimina la información accidental, irrevelante, secundaria o redundante del texto, porque ya están contenidas en otras oraciones, quiere decir. Esto equivale a quedarse solo con aquellas palabras. Ahora sí, subrayamos. ¿A qué cosa equivale? ¿Con qué me voy a quedar? Con las palabras o frases que pueden construir la idea más importante. Solo me quedo con eso. Y el resto lo voy a anular, pues lo voy a anular. Y en el texto me va a aparecer solamente palabras que necesito yo hallar la idea principal. Esta regla sirve sobre todo cuando la idea principal se encuentra explícita. ¿Qué cosa hemos dicho que es explícita? Cuando está en el texto. Cuando está en el texto. Bien. ¿Cuántas reglas son, profesor? Son 3 reglas, las macro reglas, ¿ya? A esto se llaman macro reglas, son 3. Uno es regla de supresión. 2, regla de generalización. Ajá. Y 3, regla de construcción. ¿En qué consiste la regla de generalización? Consiste en deducir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones comprendidas en aquellas que se encuentran explícitas en el texto. También explícitas, aquí también tenemos la palabra, el término de supresión,
tenemos el término explícito. También aquí hay en forma explícita, sí. Solamente vamos a tratar general, por su nombre dice generalizar. ¿Ya? Entonces, repito, generalización consiste en deducir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones comprendidas en aquellas que se encuentran explícitas en el texto y que constituyen ejemplos o manifestaciones del tema identificado. Ya vamos al ejemplo, ya vamos a llegar. Terminamos con esta teoría. Regla de construcción. Aquí sí, implícito. No está el tema. Por lo tanto, vamos a tener algunas palabritas de orientación como ideas base y a partir de ahí nosotros empezamos a hallar la idea principal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reemplazar, aquí está. Consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones por una más general. Ahí está. Que no se encuentra subrayadito, que no se encuentra explícita en el texto. ¿Correcto, chicos? Correcto, correcto. Ahora sí. No se encuentra en forma explícita en el texto, pero que se puede derivar como una conclusión lógica o consecuencia de todas ellas. No hay. Yo voy a construir tomando una o dos palabras del texto, ¿ya? Por eso es de construcción. Bien, continuamos.